Sintonías de unidad novilunio de Piscis. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, hoy en el espacio horario de Sintonías de Unidad celebramos el novilunio de Piscis. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores de la humanidad son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores, creadores y los industriales. En los hogares comunes y en la fila de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos, instructores espirituales, psicólogos, investigadores y docentes, filósofos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida. Y sobre todo, que anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y de los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. Todos los vídeos de los servidores que hemos tratado en Sintonías de Unidad los pueden ver en la playlist titulada Servidores de la Humanidad en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar a otra servidora de la humanidad y su obra, a Teresa Guardans. Nacida en Barcelona, es filóloga, documentalista y doctora en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Trataremos de encontrarnos con ella y el espíritu de su trabajo centrado en la investigación y trabajo docente en el ámbito del conocimiento silencioso y su aportación como peculiar vía de conocimiento. Trataremos algunas de sus obras, escritos y aportaciones en la confianza de que aprendamos a valorar las aportaciones que realiza en el campo de la comprensión y la unidad. Terminaremos este espacio con una meditación. Breve biografía. Teresa Guardans es natural de Barcelona, donde nació en 1956. Es filóloga, documentalista y doctora en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tras una primera etapa profesional desarrollada en el ámbito de las bibliotecas públicas, se incorporó al equipo de trabajo del Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría, desde su creación en 2000, en Barcelona. Ha colaborado asimismo con ESADE y con la Universidad de Barcelona. El Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría es un espacio laico al servicio del estudio y el cultivo de la cualidad humana. Es desde esta perspectiva desde la que aborda el acercamiento a las tradiciones religiosas. En este centro de estudios, Teresa Guardans coordina el equipo de didáctica que, en estrecha relación con las escuelas, trabaja en una doble dirección: el tratamiento del hecho religioso en la escuela laica y plural y la educación de la dimensión interior en el marco de la cultura contemporánea. Una tarea que se concreta en la elaboración de materiales pedagógicos que se difunden a través de la web de Otsiera. Su investigación y trabajo docente se relaciona con el estudio del ámbito del conocimiento silencioso y su aportación como peculiar vía de conocimiento que es. Es autora de numerosos libros, entre ellos El saber marginado, edición de 1997, Las religiones, 5 llaves, de Octaedro, 2006, La verdad del silencio por los campos del asombro, de la editorial Herder, año 2009, Cristina Kaufmann, A la búsqueda de lo esencial,
editorial CIG 2012, y es también coautora de la 7ª dirección El cultivo de la interioridad, de la editorial Bubok 2009, y también de Una historia de las religiones, de Octaedro, año 2009. Ha seleccionado los textos del libro El conocimiento silencioso, las raíces de la cualidad humana, de María Corbí. El silencio no es callar, es abrirse a la realidad, es la afirmación que hace Teresa Guardans en Las claves del silencio, el arte de vivir, en la entrevista que le hacen a raíz de la publicación de su libro. Ella explica que cuando hizo su tesis doctoral sobre el silencio hace años, la gente no entendía el porqué de una tesis doctoral sobre este tema. Señala que esto ahora ya no es tan difícil de entender, pues ya se ve que el silencio aporta y es una verdadera necesidad del ser humano. Uno de los sectores donde más ha trabajado Teresa Guardans es en el ámbito educativo, especialmente con profesores de básica y media, enseñanza básica y enseñanza media, y señala que los niños también, con los adultos, trabajar el silencio que tiene que ver en cómo atendemos, exploramos y nos fijamos en la realidad, y en el caso de los más pequeños, en cómo el cuerpo acompaña esta escucha, la manera de abrirse a todo, a la realidad. Teresa Guardans dice que cuando trabaja con profesores, lo que explica es que esta dimensión silenciosa se tiene que incorporar en todos los ámbitos del conocimiento. Está bien hacer un tiempo de silencio al principio que sirva para relajar y reconducir la atención, pero lo interesante es que todas las áreas del conocimiento o de cualquier otra actividad no se basen exclusivamente en la transmisión del conocimiento conceptual, sino que incorporen las capacidades de contemplación, escucha, interrogación y admiración. Llama la atención que lo que afirma Teresa Guardans sobre que el silencio es abrirse a la realidad es lo mismo que señalan otros autores, como Javier Meloni, cuando se refiere al silencio como apertura, y Tolentino Mendonza, cuando escribe que el silencio es un lugar de lucha, de búsqueda y espera. Poco a poco nos sumamos a la posibilidad de dar espacio, de abrir nuestra vida al otro, dejándonos habitar por la revelación de la alteridad. También Pablo Dors dice que la meditación en silencio es tirarse de cabeza a la realidad y darse un baño de ser. Y Alfredo Rubio, de Cartalenas, médico, sacerdote y poeta, vinculó siempre con su vida y su obra el silencio en la soledad con el hecho de contemplar y abrazar la realidad. Los espacios de estar a solas y en silencio no son para huir de la realidad, sino para mirarla con mayor perspectiva y hondura, con una mirada más amplia que no nos encierre en lo que es la realidad en sí, sino que desde ella, desde su aceptación, podamos abrirnos a las nuevas posibilidades que brotan desde su mismo núcleo. Entre sus libros, La verdad del silencio. Esta obra es una aproximación laica a los fundamentos de la experiencia mística, ayudándose de pensadores contemporáneos como Eugenio Trías, María Corbí o María Zambrano. La autora fundamenta el silencio de sí como peculiar vía de conocimiento y explora las formas en las que éste pueda favorecerse. Es una invitación a adentrarse en la lucidez asombrada como núcleo de una experiencia de vida plenamente humana. Hay quien va por la vida viviéndola, dejándose sorprender por la existencia. Mediante la relectura y el redescubrimiento de los maestros del camino interior, exploradores del conocimiento silencioso, se pondrá en evidencia la práctica de un peculiar esfuerzo de desegocentración como medio de sutilización
de las capacidades humanas. La exploración de la nube del no saber, del Bhagavad Gita o de las obras del maestro Eckhart, Rumi, Al-Hili, Lanfranchi, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Nisargadatta o Shokadashi, entre otros, nos acerca a unas lecciones de vida que, nacidas de la experiencia mística, dejarán al descubierto la aportación propia e insustituible de ese rico legado. Otra de sus obras se titula Silencio. El interés por el silencio ha crecido en nuestra estresada sociedad. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de silencio? Teresa Guardans nos invita a indagarlo y a abrir los ojos y los oídos, a bajar el volumen de nuestro monólogo interior a partir de la experiencia y las palabras de quienes han explorado hondamente el silencio y sus beneficios desde las distintas tradiciones de la sabiduría. De la introducción entresacamos estas palabras. El interés por el silencio y por las distintas formas de practicarlo se va extendiendo y en general va ganándose buena prensa. Se le relaciona con una serie de beneficios como pueden ser la calma frente al estrés, una mayor capacidad de atención, mayor claridad mental y creatividad como vía de autoconocimiento y apertura hacia la realidad. Mientras que para algunos parece ser la panacea a todos los males, también hay voces críticas que lo ven como una huida, como una búsqueda egoísta del propio bienestar que olvida a los demás. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de silencio? Ya hace unos años, antes de que estuviera tan en boga ese amplio abanico de propuestas silenciosas o que se planteara, por ejemplo, su introducción en el ámbito educativo, ya me llamaba la atención la importancia que se daba al silencio desde la poesía, el arte, la filosofía, la creatividad científica, desde tantos campos de la actividad humana, apelando de una manera u otra a conocer desde el silencio. Empecé a preguntarme a qué se referían, qué podía implicar eso, y siguiendo ese rastro fue inevitable ir a parar a las distintas tradiciones espirituales de la humanidad y descubrir ahí verdaderas escuelas de silencio. Encontré ayuda y orientación para no quedar ahogada entre tantos textos raros, tan alejados de las lecturas en las que mi mente racional estaba acostumbrada, y poco a poco el concepto de silencio fue creciendo, enriqueciéndose, y las voces de todos esos maestros y maestras del silencio fueron entrando en diálogo con las aportaciones de la lingüística y de las ciencias del conocimiento, mostrando una honda sintonía entre ellas. Me gustaría poder compartir en estas páginas, dice Teresa Guardans, toda esa riqueza en la medida en que pueda y sepa, y quizás sirva para ayudar a separar el grano de la paja. Duele oír o leer opiniones tan beligerantes con las prácticas del silencio hechas en nombre de una espiritualidad solidaria, metiendo en el mismo saco realidades muy distintas. Desearía poner mi granito de arena para que, quien así lo ve, pueda descubrir la profunda generosidad que ha impulsado e impulsa a ese andar por las vías del silencio y su aportación a la sociedad contemporánea. Por otra parte, quienes puedan pensar que la nuestra es una época en la que la humanidad presenta una sensibilidad o unos niveles de conciencia superiores o más evolucionados que los de las generaciones pasadas, espero que puedan darse cuenta que tenemos muchísimo que aprender del pasado, que cada época ha vivido sus particulares retos y ha procurado responder a ellos de la mejor manera posible. Y gracias a ello, disponemos de un valioso legado de sabiduría, muy plural, que nos llega desde todos los rincones del planeta. Sería una pena desaprovecharlo, aunque pueda costarnos algún esfuerzo traducirlo
e interpretarlo desde las coordenadas culturales contemporáneas. Y con todas esas personas con las que compartimos el andar en búsqueda, y especialmente con quienes no disponen del tiempo que yo he tenido para explorar textos, escuelas y propuestas, espero poder ofrecer algo de lo que voy aprendiendo y responder quizás a algunas de las preguntas que se puedan estar haciendo. Comprender las bases de cualquier vía de cultivo del silencio nos lleva a explorar las bases del silencio mismo. Este abanico de inquietudes y de deseos son el punto de partida de las siguientes páginas, nos dice Teresa Guardanz, y no se me ocurre mejor manera de ahondar en lo que puede hacer y ofrecer el silencio que cabalgar sobre la experiencia y las palabras de quienes lo han explorado hondamente, escucharlas, dejarnos interpelar por ellas, ver hacia dónde nos conducen. Las religiones, 5 llaves. ¿Qué piensas? ¿Qué pensamos de las religiones? De una, de todas, del hecho religioso en sí. ¿Qué pienso o qué opino? Podría ser una respuesta. Porque no es lo mismo, para opinar no es imprescindible pensar quién más, quién menos tiene su opinión sobre el tema, pero pensar ya es un asunto más complicado. Requiere conocimientos, comprensión de los porqués y de los cómo, rastrear en el interior de un conglomerado que aúna realidades inmensamente dispares. ¿Por dónde comenzar? ¿Por qué no por el principio? Esa sería la propuesta de este libro. Retroceder para situarse, en la medida de lo posible, en los orígenes de algunos movimientos religiosos, acercarse a algunos personajes claves. Caminar cerca de Siddhartha, el Buda, de Satya Kama Javala, de Rabí Hillel, de Yeshua el Cristo y del profeta Mahoma, cerca de sus inquietudes, de los conflictos de su tiempo, de sus dudas, de sus respuestas. Y desde esa proximidad procuraremos analizar y valorar, podremos empezar a reflexionar y aún nos quedará mucho camino por delante, porque las religiones son fenómenos sociales complejos que no se ciñen a la experiencia vital de determinados personajes, pero acercarnos a ellos nos orientará en la tarea de interpretación. Ellos serán la llave que nos permitirá adentrarnos en unas realidades que escapan a toda simplificación. Y en el camino es posible que descubramos, además, que hay inquietudes e interrogantes que resultan más actuales de lo que podría parecer. Teresa Guardanz es coautora con María Fradera del libro La séptima dirección, el cultivo de la interioridad. Para ayudar al desarrollo interior de niños y niñas, será necesario el cultivo de aquellas capacidades que permiten recorrer los caminos de la sabiduría. Desde esta convicción y años de experiencia pedagógica, este pequeño libro ofrece orientaciones y ejemplos prácticos para el trabajo de la atención sostenida, el silencio interior, el interés por la realidad, la interrogación, la gratuidad. Un conjunto de propuestas pensadas para poder ser adaptadas en entornos educativos varios, la escuela, el ocio, la familia, y que tienen por objetivo favorecer aquella séptima dirección, la de la sabiduría, que según cuenta la tradición del pueblo lakota, apunta hacia el interior del ser humano.
unas palabras de la introducción. Cuentan los indios Lakota que cuando Wakantanka hubo dispuesto las 6 direcciones, el este, el sur, el oeste, el norte, arriba y abajo, quedaba todavía por fijar la 7ª. Wakantanka sabía que esa última dirección, la de la sabiduría, sería la más poderosa, y quería situarla donde no fuera fácil dar con ella. Por ello, eligió un lugar en el que no suelen pensar los seres humanos, el corazón de cada uno. Desde entonces, esa es la dirección de la sabiduría. Algunos de los artículos y textos de Teresa Guardán son: el desarrollo en competencias y el cultivo de la calidad humana. El cultivo de la cualidad humana, un reto pedagógico. Arte y reconocimiento silencioso. Entrevista, perder el tiempo que es realmente aprovechar la vida. Centro de estudios de las tradiciones de sabiduría, experiencia estética y experiencia religiosa. Entre los recursos que tenemos en Internet para acercarnos al pensamiento y sentir de Teresa Guardán tenemos: silencio, donde todo es eternidad, aportación del silencio al conocimiento, la nube del no saber, la propuesta liberadora de la nube del no saber, una especie que habla, las bases antropológicas de la experiencia no dual, Teresa de Jesús, una maestra contemporánea, el conocimiento silencioso y la no dualidad y la nube del no saber, guías para un camino espiritual. Distintos vídeos en el CER, Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría. Arte y conocimiento silencioso. El arte es una dedicación que busca conocer más allá de la construcción socialmente acordada. Con las palabras creamos el mundo. Al mismo tiempo, las palabras pueden ser el instrumento para ir más allá del mundo creado y ordenado por la palabra, como nos muestra la poesía. Del mismo modo que la pintura se sirve de líneas, formas, colores, texturas, para adentrarse más allá de la percepción domesticada por los conceptos. El campo de acción del arte, de las artes, no es ya el medio conceptual, ni es tampoco conceptual el esfuerzo de comunicación que de él puede resultar. Su campo es, precisamente, ir más allá de la ordenación conceptual de la realidad. Requiere silenciar al constructor utilizando los instrumentos de la construcción, la estructura lingüística o las formas y colores, las capacidades humanas, obligando a dar un giro a los sentidos y a las capacidades cognitivas. Silencio de la construcción que pasa por el silencio del constructor, mediante la atención plena, sostenida, volcada hacia lo que existe. La atención plena exige polarización de las capacidades y por tanto renuncias. Exige desnudez de preconceptos, prejuicios, pre-todo. Y ello constituye también un esfuerzo que no se vive como una cadena, un peso o una muerte, sino como una desnudez liberadora, un muro que se traspasa. Las grandes líneas del silenciamiento en el arte. Expresada de muy diversas maneras, es constante la referencia a la necesidad de aproximarse lo más posible a la realidad hasta llegar a penetrarla. Y que para ello el trabajo consiste en reducir o eliminar todo aquello que nos separa. Uno mismo, las propias ideas, el filtro que interponemos, las propias expectativas, los miedos. Se avanza trabajando y se trabaja vaciándose en una especie de espiral que acerca al buscador a la raíz del existir mientras le aleja
del mundo de la egocentración, tendidos hacia tensión, atención total, polarización que se concentra en un constante vaciarse, desocuparse para permitir ser lo que es. Una aprehensión de la realidad que exige superar la distancia objetiva, romper el juego de la dualidad. En el arte, el silencio del yo está al servicio del conocimiento. ¿Qué es lo que alimenta una dedicación tal, plena y total? El interés desinteresado, el amor. Una vez más, la espiral. El amor crece en la medida en que crece el interés. Cuanto más se trabaja, más interés desinteresado, más gratuidad. Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría. Como comentamos al inicio del programa, Teresa Guardans se incorporó al equipo de trabajo del Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría desde su creación en 2000 en Barcelona, en el que se imparten cursos sobre el hecho religioso y las religiones, seminarios de estudio de obras de las distintas tradiciones de sabiduría, debates, jornadas, un espacio de silencio, introducciones a la práctica del silencio. Es una institución que se presenta en los programas y en la web cetr.net como un espacio laico al servicio del estudio y el cultivo de la calidad humana. Es desde esa perspectiva desde la que abordamos el acercamiento a las tradiciones religiosas. Nos dicen, queremos que el centro sea un centro de estudio con voluntad no erudita, sino práctica, que las personas aprendan a acercarse personalmente a los grandes textos y a los grandes maestros para poder extraer de ellos por sí mismas sabiduría y maneras de hacer. Se lee en la presentación de la página web. Estudio al servicio de una práctica, al servicio de una actitud de búsqueda. La referencia al ambiente propio de un centro de arte ha estado siempre muy ligada a la orientación del centro y a sus propuestas. Así como el aprendiz de pintor no estudia a los antiguos para copiarlos o venerarlos o creer en ellos, se trata de indagar en el rico legado de sabiduría de la humanidad para alimentar una indagación que lleva más allá de sí mismo y de las seguridades o certezas del yo. Extracto de una entrevista. Su conferencia tenía como título Serlo todo, la transformación radical a que invita a la mística universal. ¿En qué consiste esa transformación? Y ella responde, abrí mi presentación con la definición de Evelyn Underhill, mística en el arte de unión con la realidad, y ese arte nos transforma. Se trata de no vivir en un espacio siempre vuelta hacia nosotros mismos, sino darnos cuenta de que nuestras capacidades pueden girar en dos direcciones. Una, un interés legítimo, personal, sobre uno mismo, que nos permite sobrevivir, pero sobre todo un interés gratuito hacia la realidad y hacia los otros. Pero aprender a hacer ese giro exige una transformación de las capacidades que no ponga el límite en nosotros mismos. Reformarlas, dice San Juan de la Cruz. Santa Teresa habla de negociar con las capacidades. ¿Por qué es importante el silencio?, le pregunta. Y responde Teresa Guardián. Primero hay que entender de qué silencio hablamos, porque no se trata de que no haya ruido ni palabras. El ruido nos ofusca y no nos deja entender ese tener el espacio interior lleno de nosotros mismos, en un monólogo permanente. Y eso no te deja atender ni entender la realidad, no te deja recibir noticia de lo que hay ahí, de lo que el otro es, de modo que silencio es bajar el volumen de uno mismo. No es no palabras, sino nuestra mente
no esté permanentemente hablándonos de nosotros mismos. La realidad nos habla, entonces. Claro que nos habla. La realidad se muestra si nosotros la atendemos y escuchamos. Lo importante es atender con mayúsculas. Es esa actitud interesada y abierta con los sentidos, con el corazón, con todo el ser. Pero si yo tengo los ojos y la mente velados, no me estoy enterando. Trabajar la interioridad es bajar el volumen del yo para que no ocupe todo el espacio y activar nuestra capacidad de atención. ¿Cómo se emprende ese camino? Si hacemos caso de Santa Teresa, primero hay que entender lo que ganamos, realmente convencerte, porque no se trata de fuerza de voluntad, sino de desear hacer ese trabajo contigo mismo, para no quedarte viviendo en los márgenes de lo que podrías estar viviendo. ¿Habla de nuestras capacidades espirituales? Hablo de que tenemos una hondura. Me refiero a notar que somos algo más que un bichito depredador y que nuestras capacidades de conocimiento gratuito son infinitas. Es valorar la existencia más allá de la mera necesidad. De modo que se trata de trabajar en dos direcciones. Bajar el volumen del yo para que no se ocupe todo el espacio y activar nuestra capacidad de atención. Y eso se puede hacer de muchas maneras, según lo que le vaya a cada uno, desde sentarse a meditar a hacer montañismo. No hay una manera única, se trata de ir tanteando, de ir ejercitándose en aquello que nos ayude a abrirnos más y más a la realidad, olvidándonos de ese personaje que busca éxitos, atención y reconocimiento. El cuidado de la vida no es solo hacer, sino estar, ha dicho. Sí, porque para cuidar la vida, si se sabe medicina, biología, etcétera, se aporta mucho. Pero, ¿qué aporta el silencio? Aporta porque transforma tu relación con la realidad, porque te permite tocar ese fondo de serenidad honda que somos cualquiera de nosotros, un nivel de paz y gozo que está debajo de nuestro ego, como la capa freática bajo nuestras histerias cotidianas. Nos ayuda a situarnos ahí. Y luego actuarás como maestra o abogada o lo que sea, pero desde ese nivel de paz, de amor sin límites. El ser actúa a su manera. Una flor o una vela encendida no hacen nada, pero entre estar o no, cambian totalmente el entorno, decía Nisargadatta. Esto no es una llamada a la inactividad, es ver que un activista que trabaja el silencio hace su aportación desde esa paz honda y esa serenidad en el estar, en el escuchar, en el vivir, en el entender, nacida de un interés sin límites por todo y por todos. Taller de silencio. Teresa Guardans es coordinadora del equipo Didáctica, Valores y Calidad Humana del Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría, donde dirige un taller de silencio en el que nos acerca a la belleza del silencio desde la perspectiva del arte y desde la perspectiva de los místicos. La primera mirada sitúa la aportación del silencio y más concretamente la aportación del arte cuando el arte es silencio. La segunda mirada quiere mostrar que los místicos no se están refiriendo a la Luna de Valencia en su vida y en sus escritos,
sino que se esfuerzan para que descubramos la eternidad aquí. En las charlas se intercalan momentos de meditación sobre algún texto y entre una y otra charla hay espacios para el diálogo y para alguna pequeña práctica. Bueno, hasta aquí lo que hemos preparado sobre Teresa Guardans. Ahora podemos, digamos, hacer alguna reflexión cada uno de nosotros. Eh, a, a mí lo que más me sorprende es cómo ella habla de apertura y cómo ella, siendo una profesional dentro de la universidad, una catedrática, cómo se abre a distintos autores que hablan sobre el silencio que recién ahora está teniendo más presencia en distintos ámbitos. Ella se abre, los estudia, escribe libro, lo presenta y hace su aporte también con los talleres sobre el silencio, ¿no? Como leímos recién al final. Em, no siempre los que están en la universidad van por estos caminos prácticos de la mística o de las religiones, sacando lo mejor de esos lugares y presentarlo como un aporte práctico a la vida cotidiana de los seres humanos. Y también la preocupación porque llega a los centros educativos, ¿no? Desde los más pequeños hasta al que sea nivel secundario y al nivel universitario, porque comprende que desde el silencio surge la creatividad y surge algo nuevo, ¿no? Todo esto nosotros lo venimos trabajando y no nos resulta nada nuevo. Lo que es nuevo y es importantísimo es que ella, como alguien que está trabajando en la universidad, tiene la valentía de exponer todo lo que hemos leído y ustedes han escuchado. ¿Qué les parece, compañeros? Pues sorprende también la dedicación de una mente científica, analítica, racional, como ella dice, a este tema del silencio, teniendo en cuenta que no toca la visión mística tradicional pasiva de ver al silencio como algo característico de gente mística que a lo mejor no hacía nada práctico. Ella intenta explicar, y creo que lo consigue bastante bien por lo que hemos leído, que el silencio es eminentemente práctico y el silencio más difícil es dejar de pensar en uno mismo. Creo que ahí borda precisamente el trabajo que hace. Pues sí, la verdad es que es muy bonito ver cómo ella trata el silencio como una vía, como una aportación a la sociedad contemporánea. Es decir, entiende que el silencio es algo muy importante en la realidad de la construcción de esta sociedad contemporánea. Y es también muy bonito ver cómo ella, después de interesarse por el silencio y de ver y de leer en fin, de dedicar mucho tiempo, pues nos invita a todos aquellos que de alguna forma pues no tenemos ese tiempo para ese aprendizaje, para esa relación más cuidada con todas estas tradiciones, pues nos ofrece en sus libros, pues nos dice algo con lo que ir aprendiendo y responder quizás a esas preguntas que todos nos vamos haciendo. Me han gustado muchas de las afirmaciones y de las sentencias que ella pronuncia, porque en realidad, aunque yo creo que lo hace en una clave muy humilde, lo hace con una gran clave de sabiduría. Nos dice que opinar no es imprescindible, pero que es muy importante pensar. Y fijémonos qué importancia tiene hoy día en nuestra sociedad. Es necesario dejar de opinar y es imprescindible que empecemos a sentir con el corazón, que es el que nos va a permitir de alguna forma en ese silencio, en esa apertura, pues extraer aquella sabiduría que nos permita ser realmente constructores a través de no importa qué actividad social humana realicemos, ¿verdad? De modo que, bueno, me ha gustado mucho leer, me han gustado algunas cosas especialmente cuando nos dice que el silencio es una desnudez liberadora, que necesitamos ir vaciándonos y alejándonos de ese mundo de la egocentración y que de alguna forma tenemos que ir en ese vaciamiento y en esa desocupación para permitir ser lo que es. Y realmente ese es el gran encuentro con el silencio, que nos permite tomar la conciencia de lo verdaderamente la importancia de la esencia que somos frente a la realidad aparente, que es la que
tanto nos constriñe, ¿verdad? Y luego, por otro lado, dice cosas muy bonitas. Por ejemplo, el silencio es bajar el volumen de uno mismo. Y dice, no solo en palabras, sino que nuestra mente no esté permanentemente hablándonos de nosotros mismos. En fin, iremos hablando quizás si da un poco más de tiempo de algunas de las frases que nos han llamado la atención, pero realmente creo que es un ejemplo muy bonito y que le tenemos que estar muy agradecida por el trabajo y el servicio que hace. Sí, su obra es muy importante y merece la pena la investigación, profundizar en ella. Destaco esa labor investigadora sobre el silencio, pero también a través de lo que hemos leído vemos que tiene una gran experiencia práctica, ya que habla de lo que es real y de aquello que no. También de la experiencia de vaciarse del ego, del valor de estar presente y también sobre la importancia de la vida desde el silencio. ¿Qué aporta? ¿Qué se puede aportar desde el silencio? Y luego ella comparte, bueno, toda esta investigación a través de sus libros. Así que, bueno, será una obra para investigar, para profundizar y desde ya, bueno, agradecemos toda esta labor de esta servidora. Sí, es una gran servidora, yo creo, de la humanidad. Nosotros cuando decimos servidores, decimos discípulos, y los discípulos que aprenden en los planos internos con los maestros de sabiduría, ya sea que se acuerden o no de esa situación, en las escuelas de que tienen los maestros en los planos internos, se enseña el asunto del silencio y cómo llegar al silencio, no solo al silencio, sino cómo llegar a la serena expectación, que es un estado de contemplación. Y después, bueno, cuando están aquí afuera, se interesan por el silencio, inevitablemente, ¿no? Y también tienen la valentía de los discípulos de ir, a pesar de que los científicos y los catedráticos no se ocupan de estas cosas, ocuparse y brindarse y dar frutos, ¿no? Que sirven a muchos. Bueno, yo creo que llegó el horario de ir a la meditación. ¿Qué les parece? Pues muy bien, vamos a empezar. Cerramos los ojos, nos sentamos cómodamente, hacemos unas inspiraciones profundas, relajamos el cuerpo físico, el emocional, el mental. Visualizamos nuestra luz interior y recitamos el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Emitimos una vez la palabra sagrada. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualizamos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde,
la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Jesús, por dirigir este espacio meditativo. Esperamos, queridos oyentes, que hayan disfrutado de la presentación de este servidor, que es Teresa Guardanz. Y antes de irnos, queremos anunciarles cuál va a ser el tema del próximo programa de Sirviendo a la Humanidad, del próximo miércoles, y va a ser precisamente el loto de 1000 pétalos. El loto de 1000 pétalos se refiere al chakra que está en la coronilla, en la parte superior de la cabeza, y todos o mucha gente ya conoce que, digamos, en el cuerpo físico invisible hay 7 centros de energía o 7 chakras, como se les dice, y a medida que evolucionamos vamos trabajando con los chakras de abajo hacia arriba, ¿no? Y el último, el más elevado, es este chakra que tiene 1000 pétalos, bueno, tiene 940, pero se le dice el loto de 1000 pétalos, y se despierta o entra con mayor actividad después de la tercera iniciación, que es cuando se domina el físico, el emocional y el mental, y se va haciendo cada vez más presente a medida que se llega a la cuarta y a la quinta iniciación, en que el ser humano se transforma en un maestro de sabiduría. Y es asombroso ver cómo, digamos, lo que ocurre en los mundos internos a través del proceso evolutivo del ser humano se va reflejando en los chakras a nivel físico invisible, ¿no? Y este chakra no es muy conocido porque como habla de cosas, de conexiones con la divinidad, conexiones con los procesos iniciáticos, todo lo que es espiritual elevado tiene que ver con este chakra, el loto de 1000 pétalos. De todo esto vamos a estar hablando el próximo miércoles en Sirviendo a la Humanidad, por aquí, por Radio Mantras, a las 13 horas de Argentina. Están todos invitados. Y bueno, si les ha gustado y quieren seguir viendo otros videos, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Nosotros desde aquí les decimos muchas gracias. Reciban un abrazo fraterno y mucho amor para todos.